¿Qué tal, amigos? Les habla el padre Jorge Gómez, sacerdote misionero franciscano, y esto es Navegantes. Padre, ¿usted por qué viste así? Yamari, yo he visto así porque yo soy sacerdote misionero franciscano. Padre, ¿y qué es franciscano? William, ser franciscano es seguir los caminos de Francisco. San Francisco es un hombre santo, un hombre que dedicó su vida a estar en comunión con Dios. ¿Qué es San Francisco de Asís? Bueno, como tienen una muy buena pregunta, Bea, entonces alístese porque les voy a contar la historia de San Francisco de Asís. Imagínense. Francisco nació en Italia, en un pueblito llamado Asís, el 5 de julio de 1182. Fue hijo de doña Pica Borlemón y de Pedro de Bernardone. Durante su juventud llevó una vida mundana. Tras una batalla entre Asís y Perugia, estuvo encarcelado un año en esta ciudad. Siendo prisionero, padeció una grave enfermedad durante la cual decidió cambiar su forma de vida. En 1205 ejerció la caridad entre los leprosos y comenzó a trabajar en la restauración de ruinas de iglesias debido a una visión en la que el crucifijo de la iglesia en ruinas de San Damián en Asís le ordenó que reparara su iglesia. Los gastos en obras de caridad enfurecieron a su padre, que llegó a desheredarlo. Renunció a su lujosa ropa por una capa y dedicó los 3 años siguientes al cuidado de los leprosos y los proscritos en los bosques del monte Subastio. Restauró la ruinosa capilla de Santa María de los Ángeles. En 1208, durante una Eucaristía, escuchó una voz diciéndole que saliera al mundo, y siguiendo el texto de Mateo 10, 5, 14, donde dice la Escritura: no poseerán nada, pero hicieran el bien en todas partes. Cuando regresó de Asís, ese mismo año, empezó a predicar, provocando la renovación de la espiritualidad cristiana del siglo XIII. Reunió a los 12 discípulos que se convertirían en los hermanos originales de su orden, más tarde llamada la Primera Orden, y lo eligieron a él superior. En 1212 recibió a una monja de Asís llamada Clara en la comunidad franciscana. A través de ella se estableció la orden de las damas pobres, o sea, las clarisas, más tarde llamada la Segunda Orden Franciscana. En 1212 emprende camino hacia Tierra Santa, pero una tempestad le obligó a regresar. Otras dificultades le impidieron cumplir grandes partes de la labor misionera cuando llegó a España a evangelizar a los musulmanes. En 1219 se encontraba en Egipto, donde pudo predicar, aunque no consiguió convertir al sultán. Viajó después a Tierra Santa, permaneciendo allí hasta el año 1220. Quiso ser martirizado y se alegró al saber que 5 monjes franciscanos habían muerto en Marruecos mientras cumplían sus obligaciones. A su regreso encontró oposición entre los frailes y renunció como superior, dedicando los años siguientes a planear lo que sería la Tercera Orden Franciscana, o sea, los terciarios. La tradición de poner el Belén o pesebre en el mundo se remonta al año 1223, en una Navidad de Villa Italiana de Grecio. En esta localidad, San Francisco de Asís reunió a los vecinos para celebrar la misa de medianoche. Alrededor de ellos un gran pesebre, con la figura del niño Jesús moldeado por las manos de San Francisco. Se cantaron alabanzas al misterio del nacimiento y desde entonces la fama del nacimiento o pesebre y sus costumbres se extendieron por todo el mundo. En septiembre de 1224,
Tras 40 días de ayuno, rezando en el monte Alverno, sintió un dolor mezclado con placer, y las marcas de la crucifixión de Cristo, o sea, los estigmas, aparecieron en su cuerpo. Fue llevado a Asís, donde pasó los años que le quedaban marcado por el dolor físico y por una ceguera casi total. Esta oración del Cántico de las Criaturas se cree que la escribió en Asís en el año 1225. Francisco de Asís falleció el 3 de octubre de 1226 cerca de la capilla de la Porciúncula y fue sepultado en San Giorgio. Fue canonizado el 16 de julio de 1228 por el Papa Gregorio IX. Sus restos se encuentran en la Basílica de San Francisco de Asís. En 1980, el Papa Juan Pablo II le proclamó patrón de los ecologistas. Sus emblemas son el lobo, el cordero, los peces, los pájaros y los estigmas. Su festividad se celebra el 4 de octubre. Oigan, niños, ¿ustedes sabían que su tumba se perdió durante siglos? Sus restos fueron trasladados a su basílica en 1230. Poco tiempo después, los franciscanos lo ocultaron para protegerlo de los invasores sarracenos. La ubicación del cuerpo quedó mucho tiempo en el olvido, pero siendo redescubierto en 1818. Antes de morir, escribió una serie de oraciones muy especiales. Entre ellas están la oración de la paz, hazme un instrumento de tu paz. La oración al hermano Sol, hermana Luna, y luego la oración por los animales, etc. Bueno, mis queridos muchachos, este es San Francisco de Asís. Bueno, muchachos, les gustó la historia, porque este es San Francisco de Asís. Muy bien, entonces, esto es para que ustedes sepan precisamente por qué es que yo visto así. ¿Sí? Porque él viste de esta forma, o vistió de esta forma, y él nos enseñó bastante. Entonces, quiero que ustedes aprendan de él y lo sigan. Padre, nosotros también podemos seguir a San Francisco. Claro que sí. Seguir a San Francisco es precisamente aprender a ser obedientes. Es aprender a no ser groseros con papá, mamá y con hermanos. Seguir a San Francisco es hacer caso en lo que dice papá, mamá. San Francisco le gustaba mucho ir a la Eucaristía. Y por eso yo quiero que ustedes aprendan a seguirlo para poder que se enamoren de la Eucaristía, para poder que ustedes aprendan a amar a ese Jesús maravilloso, el que está ahí al lado de San Francisco. Padre, ¿cuándo nos vas a contarnos una historia? Ay, sí, padre, yo quedé contento. Padre, queremos ser seguidores de San Francisco. Bueno, muchachos, ya entonces conocieron la historia de San Francisco. La idea es que nos vamos a llevar a la casa, ya está un poco tarde. Cuando ustedes vuelvan a rezar el rosario, como lo hicimos hoy, entonces yo les cuento la historia. ¿Les parece? Sí, señor. Muy bien, entonces vamos para la casita pues. Los quiero mucho, pasen bien para todos. Chao, chao, bendiciones. Chao. Hola Lore, ¿cómo estás? Hola padre, ay padre, estoy muy triste porque en mi casa yo soy la mala en todo y ya estoy harta de eso, no sé qué hacer. Lorena, ¿tú sabes lo que dice el cuarto mandamiento de la ley de Dios? No padre, no me acuerdo, estoy bloqueada.
Mira, el cuarto mandamiento de la ley de Dios está en el libro del Éxodo, capítulo 20, versículo 12, donde el Señor dice: honra a padre y a madre, y tus días se alargarán en esta tierra que el Señor tu Dios te da. Lorena, si tú los amas, si tú los obedeces, si tú los respetas, si tú escuchas los consejos que ellos te dan a ti, entonces simplemente Dios cuidará de ti y entonces hará que tu vida sea bastante en abundancia y así vas a llegar a viejita. Padre, será por eso que todo me sale mal, porque todo lo que usted me dijo yo no lo hago. ¿Qué debo hacer entonces? Así es, hija. Yo te invito a que hagas un alto en tu camino y simplemente ten en cuenta de que honrar a papá y a mamá trae muchas bendiciones. Además, esto te trae éxito en tu vida. Por eso es que te garantizo que si haces eso conforme a lo que estamos hablando, entonces simplemente tendrás una vida que ya va a cambiar para bien. Y eso es lo que tú quieres, ¿o no? ¿Cierto? Entonces, además vas a tener más confianza en ti misma, vas a poder tener fuerzas para seguir luchando. Y la idea es que simplemente en ese corazoncito haya verdaderamente paz. Padre, muchísimas gracias. La verdad me ha quitado un peso de encima, porque yo no he hecho nada de lo que usted me había dicho. Y mis padres son muy buenos conmigo y tengo que saberlos valorar. Lorena, bueno, tienes tarea entonces por hacer. Yo te invito para que vayas a tu casa, le des un beso, un abrazo a tu mamá y te espero el domingo en misa. ¿Listo? Sí, señor. Bueno, ok. Bueno, chao, pues, chao, Dios te padre. bendiga. Un abrazo. Chao, Lorena. Pase bien. Chao, padre. Y aquí termina un día más de Navegables. Paz y bien para todos. Bendiciones.